con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño de tarjeta de amor. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un espacio de trabajo para el cual vamos a ir donde dice crear nuevo. Y justamente nos sale este panel y vamos a hacer clic acá. Vamos a configurar las medidas, una anchura de 14 centímetros y una altura de 14 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Voy a presionar donde dice crear. Hacemos clic y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Y lo tenemos. Vamos a crear una nueva capa, hago clic acá. Y lo tenemos. Vamos a ir a pincel. Hago clic acá, vamos a pincel. Voy a escoger un color algo más blanco, ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a ir acá para configurar el grosor del pincel. Voy a colocar unos 1500 píxeles y me parece perfecto y lo voy a pintarlo. Lo pintamos y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos nuevamente. Voy a crear una nueva capa, hago clic acá. Voy a ir a herramienta pincel nuevamente, voy a hacer clic acá para cambiar el color del pincel. Voy a colocar clic allí, voy a presionar OK. Voy a reducir el tamaño del pincel, me parece muy grueso. Vamos a colocar unos 800 píxeles. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Hago clic por acá. Tenemos allí. Y lo tenemos. Voy a bajar un poco de opacidad y me parece perfecto. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic acá. Voy a ir a herramienta pincel, vamos a ir acá y vamos a escoger un color algo más oscuro, me parece perfecto por ahí. Voy a presionar OK. Voy a alejar con control menos y lo voy a pintar. Voy a agrandar el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 1200 píxeles, presionamos Enter. Voy a alejar con control menos y justamente lo tenemos allí. Voy a pintar por acá. Parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a hacer control más para alejar. Ya que en Windows 11 no nos permite arrastrar de la carpeta directamente a Photoshop, por lo tanto vamos a ir por este lado para agregar alguna imagen. Colocar elemento incrustado, vamos a ir acá, salimos de acá, vamos a buscar IMG y voy a arrastrar esta imagen número 6, voy a presionar donde dice colocar y lo tenemos. Voy a alejar un poco, ahí más o menos, quizás un poquito más pequeño y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a agrupar en una carpeta, hago clic, presiono Shift y tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar Control G. Voy a editar el nombre haciendo doble clic. Voy a colocar fondo. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Vamos acá. Voy a crear una nueva capa, hago clic. Voy a arrastrar debajo de capa número 6. Voy a agarrar pincel, hago clic acá, pincel, hago clic acá, vamos a colocar algo más oscuro, presionamos OK, voy a reducir el tamaño, sí, me parece perfecto. Vamos a colocar una pequeña sombra y me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a ir acá, herramienta mover. Voy a centrarlo. Presionamos Enter. Voy a ir a herramienta rectángulo y voy a hacer un rectángulo. Más o menos de ese tamaño me parece perfecto. Voy a ir acá. Voy a cambiar de ángulo. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar, Control J y lo voy a traer por este lado. De la misma forma voy a cambiar ángulo.
Por ahí me parece perfecto, voy a presionar Enter, pero vemos que tiene un trazo color negro. Voy a ir acá, vamos a ir a herramienta rectángulo y vamos a bloquear trazo. Voy a herramienta Word de la misma forma por este lado, voy a herramienta rectángulo y bloqueo el trazo y lo tenemos. Voy a seleccionar las dos capas y voy a arrastrar detrás o debajo de capa número 6 y lo tenemos. Hago clic, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice trazo, esperamos, vamos a aumentar trazo, voy a cambiar a interior y me parece perfecto. Unos tamaño 21 píxeles, voy a presionar OK. De la misma forma por este lado, hago clic, voy a ir donde dice trazo. Esperamos un momento y ya lo tenemos por defecto allí. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Vamos a ir acá para arrastrar nuestra imagen, colocar elemento incrustado. Vamos acá y lo voy a arrastrar esta imagen que tengo acá. Presionamos OK. Voy a achicarlo, cambiar de ángulo. Voy a presionar Enter. Voy a arrastrar debajo de rectángulo copia 1. Voy a hacer clic, voy a ir donde dice crear máscara de recorte. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir archivo, colocar elemento incrustado. Vamos a arrastrar esta imagen que tenemos allí. Presionamos OK y lo tenemos. Lo voy a cambiar de ángulo. Vamos a colocar más o menos por ahí. Voy a presionar Enter. Arrastro por acá y lo voy a hacer clic derecho y crear máscara de recorte. Y justamente lo tenemos allí. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Presionamos Enter. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos a ir a archivo, colocar elementos incrustados y vamos a arrastrar esta imagen, colocar. Voy a achicarlo un poco más pequeño. Parece perfecto. Voy a duplicar control, presionamos Enter, voy a duplicar control J. Ahora sí, lo arrastramos por acá, control J. Vamos a cambiar de ángulo, control Z, y me parece perfecto. Presionamos Enter, voy a agrupar, hago clic, voy a presionar Shift y hago clic y justamente tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar control G y voy a arrastrar detrás de esa imagen y justamente lo tenemos allí. Control Z y lo tenemos. Vamos a ir nuevamente, archivo, colocar elemento incrustado. Vamos a arrastrar esta imagen que tenemos allí. Justamente tenemos aquí. Voy a presionar OK. Voy a colocar por allí, voy a presionar Enter y voy a arrastrar debajo de todas las capas. Vamos a colocar por allí. Vamos a bajar de opacidad. Justamente lo tenemos ahí, voy a presionar Enter. De la misma forma voy a bajar de opacidad y lo tenemos. Voy a presionar Enter para validar y lo tenemos. Voy a seleccionar de capa fondo, voy a ir a herramienta pincel, hago clic, vamos a cambiar a forma, hago clic por acá, hacemos clic acá de la misma forma, vamos a hacer clic por este lado, hacemos clic por acá
de la misma forma y lo vamos a unir nuestro trazo. Y lo tenemos, vamos a ir a herramienta mover, voy a cambiar de color, hago clic, doble clic acá, voy a por algo más claro, me parece perfecto, voy a presionar OK, vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, voy a presionar, convertir en objeto inteligente, voy a cancelar, vemos que tiene un trazo color negro, vamos a desbloquear, voy acá y voy a bloquear, mejor dicho, lo bloqueamos y vamos a herramienta mover. Ahora si ya no tiene un trazo, ahora sí vamos a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Presionamos convertir en objeto inteligente. Y me parece perfecto, quizás un poquito menos. Y ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Simplemente nos faltaría algunos textos. Hacemos clic, voy a ir a herramienta texto, voy a presionar y voy a escribir acá. Solo sé te amo. Y lo vamos a agrandar, lo agrandamos y me parece perfecto por axitos. Presionamos enter, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice bisel y relieve, hago clic y lo tenemos. Voy a colocar un trazo, voy a cambiar, voy a ir a exterior, voy a reducir, vamos a colocar una sombra, sí me parece perfecto, un poquito más. Y justamente lo tenemos ahí nuestro diseño, presionamos OK y ahí lo tenemos nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado, que Dios lo bendiga y bendiciones.